Gracias por invitarme y un saludo a todos tus seguidores. Bueno, hay varios temas, pero empecemos por lo primero, porque evidentemente no se llegó a un consenso nuevamente en el Congreso de la República. Se impulsó este texto sustitutorio que buscaba elecciones complementarias hasta julio del 2026. Sin embargo, Perú Libre en sus 13 ponen como condición que se agregue el pedido de consultarle al pueblo si desea o no una asamblea constituyente. Para muchos y de sus colegas, esto es una excusa para tratar de sabotear cualquier proyecto de adelanto de elecciones y quedarse pues en su curul hasta el 2026. No, de ninguna manera, Omar. Recuerde que el problema que estamos viviendo ahora, esta crisis política, ha sido generada porque los artículos políticos de nuestra Constitución no tienen cierta precisión sobre temas como vacancia, cierre del Congreso. Es decir, hay un problema abierto ahí. Por lo tanto, hay que reformarla, hay que corregirlo. Pero no solamente se tratan de estos artículos, Omar, sino están los artículos económicos también, del capítulo económico. Es momento de debatir, de discutir, y el pueblo peruano así lo pide, la posibilidad de una nueva constitución política. Y esa tiene que ser a través de una asamblea constituyente, porque es la forma más correcta donde puedan estar representados legítimamente el pueblo. No la Comisión de Constitución del Congreso, no el Congreso de la República, que solamente somos representantes del pueblo. Por lo tanto, nosotros pusimos, recogiendo la demanda del pueblo movilizado, de que se ponga a consulta el referéndum para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, a ver, si usted nos remitimos a los orígenes recientes o de esta crisis reciente, porque hemos tenido muchas crisis, tiene que ver pues con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, y Perú Libre votó incluso a favor de sacar a Pedro Castillo, de vacar a Pedro Castillo, que hoy está en la cárcel, y poner a Dina Boluarte cumpliendo la sucesión constitucional como vicepresidenta, lo que el pueblo o parte de los manifestantes rechazó, y ya conocemos la historia. Entonces, pareciera como que Perú Libre aprovecha el pánico, aprovecha la convulsión para tratar de introducir una de sus banderas, que es la Asamblea Constituyente, cuando el problema tiene que ver con otra cosa. De ninguna manera, Omar. No es cualquier problema, no es cualquier rechazo. En menos de 2 meses, en menos de 60 días, se han asesinado a más de 58 peruanos. Lamentable. Esto es imperdonable. Claro que sí. Omar, ningún gobierno, si vamos a ver la historia republicana del Perú, en tan poco tiempo asesinó a tantas personas. Ojo, solo Por lo para tanto, hacer el balance. esto demuestra la incapacidad moral permanente de Dina Boluarte, que debería renunciar y terminar con este problema, y tendríamos elecciones en 4 meses. Solo para hacer el balance, que me parece importante en estas épocas de tanta polarización. Es verdad, es imperdonable que en Puno en un solo día hayan muerto 17 personas, como es imperdonable que se haya quemado a un policía también en Puno, que en Ayacucho hayan muerto 10 personas. Pero de esas 58 muertes, y es importante recordarlo, 10 muertos fueron debido al bloqueo de carreteras, no de manifestantes, sino de vándalos, de delincuentes. Hay que saber poner las cosas en su debido contexto. Es decir, hay responsabilidades de ambos lados. Así es. Hay que individualizarlos, que las autoridades investiguen, pero, Omar, hay que ir a la raíz de este problema. Este problema es un problema político. Es decir, bien lo has dicho, ¿no? Se ha generado por toda esta polarización que se venía arrastrando y que se ha agudizado estos últimos años. Y la solución también tiene que ser política. ¿Y cuál es la solución que debe dar el Congreso de la República? Lo que pide el pueblo, lo que pide la ciudadanía. ¿Qué pide la ciudadanía? Elecciones adelantadas en el menor tiempo posible, es decir, durante el 2023. Estamos de acuerdo. Pide el cierre del Congreso, que por supuesto es consecuencia de las elecciones adelantadas, y pide también, Omar, consulta popular para la Asamblea Constituyente. Mire usted, las encuestas dicen 69%. 7 de cada 10 peruanos pide que se pueda consultar, se pueda hacer el referéndum para consultar de la posibilidad de una Asamblea Constituyente para cambiar esta constitución política. Es decir, no es cualquier pregunta, sino es
parte de la solución del problema que estamos viviendo. Sin embargo, es verdad, la última encuesta del IEP sostiene casi un 70% de peruanos que están a favor de esto, pero ustedes son conscientes también, porque están curtidos ahí en el debate político en el Parlamento, que no van a alcanzar los votos necesarios para que el proyecto del congresista Jaime Quito sea aprobado. Entonces pareciera que vamos con esto, pese a que sabemos que no tenemos los votos, y petardeamos el adelanto de elecciones, que es donde supuestamente, todos nos dicen los congresistas, sí hay consenso. No, de ninguna manera. Y el día de hoy ha quedado desenmascarado el dictamen del fujimorismo. Precisamente ellos han puesto en este dictamen proposiciones que no pide el pueblo. Por ejemplo, que las elecciones sean solamente complementarias. En otras palabras, están diciendo o están abriendo las puertas a la reelección de ellos. Y la población no quiere eso. Mañana no debería haber ningún problema en aprobar el dictamen de Perú Libre del colega Quito, porque estamos planteando realmente de forma viable el adelanto de las elecciones y una consulta para el referéndum de la Asamblea Constituyente. Ahora, lo que acaba de decir la congresista Patricia Juárez es que Perú Libre lo que quiere es Asamblea Constituyente o muerte. Entonces, en el ambiente que vivimos, eso es peligroso, porque claro, si se aferran a ciertas ideas o a ciertas propuestas que no son consensuadas con los otros, lo que vamos a tener es un punto muerto y la calle cada vez más convulsionada. Es totalmente falso, es al contrario, ¿no? Ellos, los fujimoristas, parecen decir: se respeta esta Constitución o muerte. Omar, si vamos a ver la historia del Perú y de cualquier otro país, el pueblo es el soberano del poder y cuando decide puede discutir dentro del orden constitucional, como estamos planteando, un nuevo contrato social a través de una asamblea constituyente que es la forma genuina de participación, de democracia que tiene el pueblo. Por lo tanto, esta Constitución no está escrita en piedra, esta Constitución tiene sus errores y producto de esos errores estamos en esta situación y es momento de corregirla. No podemos ser irresponsables solamente de irnos adelanto de elecciones. Muy bien, soluciona el problema momentáneo de este Congreso, pero el problema del Perú no es este Congreso, el problema del Perú es estructural y precisamente está en el marco jurídico que es la Constitución del 93. Yo estoy seguro, Omar, que si nosotros adelantamos las elecciones al 2023 sin la consulta para la Asamblea Constituyente, los problemas van a continuar. Por el contrario, nosotros desde Perú Libre queremos dar una solución real a este problema, que se pueda poner esta pregunta para el referéndum a la Constituyente y estoy seguro que la población entenderá y podrá volver la tranquilidad y la paz. Técnico, pero entiendo que legalmente o constitucionalmente de por sí la propuesta de Perú Libre no es viable porque la Constitución nuestra, la Constitución del 93, que está vigente, no permite preguntarle a la población si desea o no una asamblea constituyente. Tiene sus propios mecanismos de reforma contempladas en el artículo 106. Entonces, terminaría siendo inconstitucional lo aprobado por el Parlamento si es que prosperara la propuesta de Jaime Quito. Lo legal, Omar, no puede estar por encima de lo legítimo y lo que es justo. Por supuesto que es viable. Lo que está planteando es elecciones adelantadas en 120 días, en 4 meses. Podría, ¿no?, haber un espacio de discusión sobre este tema, porque no vamos a ser intransigentes también, pero el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, han dicho que sí es posible, en 4 o 5 meses. Y el ejemplo también está, ¿no?, cuando en el año 2000 Valentín Paniagua igualmente convoca en 5 meses. Y también está el ejemplo de Sagasti, que convoca en otro o tanto de meses, ¿no? Igualmente convoca. Claro, pero en otras épocas, ¿sabes? Con Paniagua, si no me equivoco, digamos, el tamaño del electorado era totalmente distinto al actual. Pero bueno, entiendo que puede ser discutible el tiempo, pero lo de la Asamblea Constituyente era lo que me importaba, porque la Constitución no contempla esa figura. Pero más allá de eso, Omar, es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano al referéndum, a participar en la política, en las decisiones políticas de nuestro país y a través del referéndum. Pero entiende que sería inconstitucional, ¿no? Por supuesto, pero en este caso estamos planteando de hacer una consulta popular al pueblo para que si quieren o no una asamblea constituyente. Si gana el sí, entonces se verá el mecanismo político
en este caso una reforma constitucional del artículo 206 para incluir la figura de la Asamblea Constituyente, que hemos presentado muchos de nosotros proyectos de ley que van en ese sentido. Por lo tanto, esto no puede ser óbice, impedimento de ninguna manera, sobre todo si vamos a tener en cuenta, Omar, pues, que es una petición totalmente legítima. A ver, no me quiero poner técnico, pero tendría que ser al revés. E incluso el propio proyecto del congresista Jaime Quito lo recoge en su exposición de motivos y dice lo siguiente, el propio proyecto: el Congreso podría constitucionalizar la Asamblea Constituyente como una alternativa para la legitimación de los procesos de reforma. Sin embargo, en tanto no exista dispositivo expreso en la Constitución, es una alternativa antijurídica. Eso es lo que sentenció el Tribunal Constitucional en su momento, el 24 de noviembre pasado. Y lo recoge el propio proyecto. Acepta que no es una vía constitucional. ¿Tendrían que violar la Constitución para impulsar eso? No, de ninguna manera. En este caso habría que corregirla o precisarla. Antes. Y lo hemos planteado, Omar. Lamentablemente, la crisis, la situación que estamos viviendo de polarización está, ¿no?, gracias a uno de esos artículos. Pero usted sabe, lo que estamos planteando es corregir ello. Más allá de lo jurídicamente puro, ¿no? Creo que está lo político. Y los políticos estamos para solucionar, estamos para poder, en base al marco legal que tenemos, poder encontrar caminos, poder encontrar propuestas, y una de ellas es esta, ¿no? Bueno, hablando en términos políticos, porque hablando de la real política, no parece que vayan a tener los votos necesarios el día de mañana para que esto sea aprobado. Y como le preguntaba a la congresista Patricia Juárez, ¿cuál es la salida? Porque la gente sigue manifestándose y un Congreso indolente lo que va a generar es más rabia, más violencia, lamentablemente, que esperemos no suceda. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la única salida a esta crisis? ¿O la única salida va a tener que ser que la presidenta Dina Boluarte termine renunciando? Yo creo que la salida más viable, más rápida, ¿no?, es la renuncia de Dina Boluarte. Ella renuncia y tenemos en 4 o 5 meses elecciones generales adelantadas. Pero no lo quiere hacer. Estamos viendo su indolencia de parte de ella. Ella tiene en sus manos la decisión de terminar con esta crisis política. Pero parece que su gabinete de la muerte y ella no entienden y se empecinan en mantenerse en el poder a punta de represión en contra de la voluntad popular. Entonces, el otro ente que puede solucionar este problema es el Congreso de la República. Y ahí estamos nosotros planteando en este dictamen en minoría de que el día de mañana se pueda aprobar. Y si los congresistas van a ser coherentes con lo que han planteado, de que están de acuerdo en que nos vayamos todos el 2023, deberían votar. Una pregunta democrática de la posibilidad de una asamblea constituyente no puede ser ningún impedimento. Yo creo que el día de mañana veremos qué congresistas van a traicionar al pueblo peruano, que le pide de una vez tranquilidad, paz, que den solución a este problema. Porque el votar mañana en contra del dictamen que estamos planteando significa que quieren quedarse, quieren aferrarse al cargo. Pero si Dina Boluarte renunciara, presentara su renuncia ante una situación ya insostenible, un Congreso de la República que no llega a ponerse de acuerdo, esto generaría, según entiendo en la Constitución, que en un periodo máximo de 9 meses se convoque a elecciones, mientras tanto asume el presidente del Parlamento. Las elecciones tendrían que ser generales, tanto de presidente o presidenta como de congresistas y parlamentarios andinos, o ustedes en Perú Libre también tienen la teoría de que solo es elecciones presidenciales. Definitivamente tiene que ser elecciones generales, porque todos somos parte de este problema, lamentablemente los buenos y los malos, al cual nos han arrastrado la intransigencia, la bancada de la derecha, el fujimorismo, que nos ha llevado a este punto. Por lo tanto, tiene que haber unas elecciones generales. No habría razón solamente para que sea presidencial o para que sea congresal. Pero uno diría también la intransigencia de cierto sector de Perú Libre y otras bancadas que pertenecían a Perú Libre de no querer ceder con el tema de la Asamblea Constituyente. Y ahí le pregunto para cerrar, ¿podrían ceder con eso y solo abocarse al adelanto de elecciones o no? ¿O es un no negociable? Sería traicionarle al pueblo peruano, a ese pueblo que está luchando, movilizándose en su legítima ejercicio de derecho a la protesta social.
nosotros no podemos traicionar. No es un capricho de Perú Libre, es una petición, una demanda del pueblo. Finalmente nosotros los congresistas solamente somos representantes del pueblo y el pueblo nos pide, demanda, de que se consulte la posibilidad de una asamblea constituyente. Creo que no habría ningún problema, ¿no?, en incluir una cédula más en las próximas elecciones generales para preguntarle al pueblo, y el pueblo será, en fin de cuentas, quien decida sí o no. Una cortita. ¿Asume Perú Libre la responsabilidad de haber llevado a Castillo y a Dina Boluarte ahora al poder? Así es, y nosotros lo hemos dicho, pero ya son responsabilidades individuales de parte de Pedro Castillo y Dina Boluarte el no haber implementado el programa, ¿no?, de gobierno de Perú Libre con el que se ganó. Son responsabilidades, son temas que se hablará más adelante, ¿no? Yo creo que en estos momentos queda clarísimo que es insostenible desde todo punto de vista el gobierno de Dina Boluarte. Por decencia debería renunciar Dina Boluarte para darle una solución